8:18 en este gobierno de la mañana, Z101. En esta edición de este programa de hoy, nosotros nos vamos con el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta hermosa mesa de debate. Buenos días, don Álvaro Albelo Hijo, un abrazo. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez. Buenos días al país. Miren, yo sé que la construcción de la democracia en cualquier escenario del mundo son procesos. Son procesos. La democracia son valores. La democracia está compuesta de valores. La democracia es cultura. Es cultura. Y tú transformar la mentalidad de una sociedad de la noche a la mañana se te hace difícil. Por eso las grandes dificultades que ha tenido Occidente con tratar de imponer democracias en áreas y en zonas del mundo donde ese concepto culturalmente no existe, es impracticable, como son muchos países de África y de Lejano Oriente. Yo estoy contigo. A mí me parece que ningún sistema, y por eso se llama sistema, porque está compuesto por diferentes elementos, se puede imponer, y menos a bombazos, que ha sido quizás una de las grandes transgresiones históricas de Occidente. Ahora bien, así como creo que no se puede imponer a cajetazos, Felipe, tampoco lo creo impracticable. O sea, no me voy al otro extremo. Yo creo que toda sociedad puede, como muy bien tú crees, y te acompaño, tras una transición histórica, tras un aprendizaje, tras una serie de construcciones, sobre todo educativas. Yo no la veo impracticable. No creo que sea impracticable para ningún modelo de sociedad. A veces, y no es tu caso, había una teoría a finales del siglo XIX que la creían tanto Gobineau en Europa como Francisco Bulnes en México. Bulnes era de los asesores de Porfirio, del porfiriato, y creían que había sociedades que estaban condenadas al subdesarrollo por sus razas, por su alimento, por el clima donde vivían. El tiempo ha probado que eso no es fácil. Viven haciéndose una serie de estigmas. Perdone que le interrumpa. Hay un libro, un trabajo muy interesante de José Ramón López, el gran sociólogo, escritor dominicano, historiador, donde habla de que la democracia tiene en parte sus bases en asuntos de alimentación, sí. En asuntos de tradiciones, así es, en asuntos de clima, todas esas cosas lo analiza José Ramón López. Ahora, el gran Winston Churchill dijo, la democracia es el peor sistema que existe. El problema es que no hay otro. Felipe, para pasar con tu comentario, ese libro que menciona don Álvaro de José Ramón López es el único texto escrito en América Latina junto al de Bulnes, que se llama El futuro de las naciones latinoamericanas, se llama. Esos dos textos son los únicos textos que intentan hacer un análisis zoológico, para mí un poco errado, pero hay que reconocerle que para la época era una tesis atrevida, que basaba la idea de que las naciones, si se alimentaban del trigo, del maíz, del arroz, ya estaba aparentemente predestinada su capacidad de desarrollarse. Entonces, yo por eso digo que es un tema de cultura, y eso tiene que comenzar desde los niños de cero edad. Y nosotros pasamos por un proceso de transición no tan traumático como lo han pasado otros países de América Latina. Pasamos de una dictadura a un gobierno democrático. La sociedad no asimiló ese proceso democrático encabezado por don Juan. Retrocedimos un poco, fuimos víctimas de una intervención militar, una guerra civil. Pero a partir del 1966 se inició un proceso de transición lento, traumático de la democracia, y hoy podemos decir que vivimos en democracia, pero fundamentado en derechos de primera generación. Porque por eso hablo, y don Álvaro en eso fue preclaro en su intervención, donde decía, bueno, es que hoy también la democracia tiene otro tipo de valores, el valor de la defensa del medio ambiente, al cambio climático, a la subsistencia, y hay una serie de valores. Y hay que recordar que la Constitución del año 2010 en la República Dominicana fue una constitución muy influenciada por la Constitución española. Incluso aquí vinieron expertos españoles que ayudaron a la construcción de esa Constitución. Sánchez Goyanes, que hace un comentario sobre la Constitución española, habla sobre el Estado de Derecho
porque una de las inspiraciones que se tuvo en la Constitución del año 2010 fue el establecimiento de un Estado social democrático y de derecho que está contenido en su preámbulo como punto fundamental de toda la base de ese contrato político, si se quiere, y un contrato social como es la Constitución de la República. Y dice Sancho Goyanes lo siguiente, hablando de la Constitución española, que fue la Constitución nuestra, inspirada en esa Constitución española en gran parte del año 2010. Dice lo siguiente: el Estado social democrático de derecho indica que el Estado no solo está basado en respeto a los derechos fundamentales y a la separación e independencia de los poderes del Estado, ni en la soberanía popular, Estado democrático, sino también es un Estado que procura el respeto a la dignidad humana, que solo puede lograrse allí donde se remueven los obstáculos para la plena igualdad de todos los dominicanos, a lo cual implica sobre todo la garantía de los derechos sociales y la referencia social de todos los derechos fundamentales, Estado social. Dice Sánchez Goyanes, Enrique, de la Constitución española, comentada en su edición número 23. ¿Por qué hago esta introducción a este comentario? Porque por eso digo que es difícil tú construir democracia, pero hay cosas que ya yo creo que nosotros tenemos que comenzar a construir. Y es la indignidad. O sea, nosotros no podemos continuar viviendo en un estado con tantos niveles de indignidad. Y creo que aquí hay un llamado a la clase política, a la clase gobernante, a la iglesia, al sistema educativo público y privado de la República Dominicana, pero también a las instituciones de poder, a los que tienen el control de la violencia. Cuando usted analiza que nosotros vivimos en un estado, en una sociedad muy violenta, pero una de las principales violencias se cierne del propio poder. De lo que se supone que tienen el control de la violencia, son los que más inciden en la promoción de ese tipo de violencia social, de instancia de poder. Por eso preocupa tanto, Felipe, cuando una parte de la sociedad le reclama a esas agencias la mano dura, cuando le reclama la brutalidad, cuando le reclama que se iguale a los delincuentes violentos. Ustedes vieron el hecho ayer, a mí no me dejó dormir tranquilo. Salvador. Del que macheteó, no, el de aquí, el que macheteó a los niños. Dos mellizos de meses, no llegaban al año. Fallecieron 3 niños, macheteó 4 niños y fallecieron 3. Como supuesta represalia por un robo. Una locura. O lo que sea. Y a sangre fría, y lo confesó como si nada Somos pasara. una sociedad enferma de violencia, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué hago la referencia? ¿Usted cree que es posible que en pleno siglo XXI aquí haya una cárcel clandestina, que el director de prisiones no tiene control de esa cárcel? Qué barbaridad. O sea, yo quiero como que alguien me explique cómo diablo, desde una instancia de poder público, no sé cuál es, llámese como se llame, se puede establecer una cárcel clandestina en la República Dominicana con más de 150 reos que guardan prisión en esa cárcel. Y cuando usted va donde el director de prisión dice, nosotros no tenemos control, ni conocemos, ni sabemos que esa cárcel existía. Y gracias a Dios que tenemos el defensor del pueblo que ante la denuncia que se hizo ha colocado esto en evidencia. Entonces, ¿de dónde viene la violencia? ¿Cuál es la falencia que se tiene de instancia de poder público del Estado que permite que una agencia X, yo no sé si fue la policía, si fue en contubernio con la Procuraduría General de la República, si fue un funcionario público del presente o del pasado, a mí eso no me importa. Pero que alguien me explique a mí cómo diablos usted puede permitir la creación de una cárcel clandestina donde el sistema penitenciario de la República Dominicana no tenía conocimiento de esa cárcel clandestina. No, pero yo te lo digo porque el director del sistema penitenciario, eso es lo que ha dicho. Entonces yo tengo que partir de lo que él ha dicho, que él no tenía conocimiento de eso. Bueno, él planteó que él no tenía conocimiento de lo que allí pasaba porque él no tenía el control sobre esa cárcel. No creo que haya dicho que no tenía conocimiento de que esa cárcel existía. De hecho, nosotros aquí hicimos un comentario en esta semana donde le decíamos a él que él sí era responsable de lo que pasaba ahí, porque una cosa es la seguridad de las cárceles, que en este caso pues estaba a cargo de la Policía Nacional, y otra cosa muy distinta es la gestión de esa cárcel, es decir, cómo están esos presos ahí. Pero eso es peor comen, todavía, esa respuesta. Sí, sé que existe esa cárcel,
pero no tengo ningún control. Oh, pero ¿y qué carajo hace usted dirigiendo el sistema penitenciario dominicano si se hace una cárcel y usted no tiene control de esa cárcel? Es como si un padre de familia, una madre de familia dijera, sí, yo tengo 5 hijos, pero mi casa es un desorden porque no hay quien los controle. Pero además de eso, es un argumento muy pobre porque estamos hablando de una cárcel clandestina, que esa cárcel no está dentro del sistema. Es que hay que entender eso. Esa cárcel no está dentro del sistema penitenciario de la República Dominicana. No está en el sistema penitenciario. Eso no se construyó, esa cárcel. Eso no se construyó como cárcel del sistema penitenciario. Ahí se construyó un destacamento en un desnivel y abajo se le construyó un sótano, que probablemente ese sótano se construyó o para alguna detención momentánea o que de repente hasta para un dormitorio de los reclusos que están ahí, y terminó convirtiéndose en cárcel. Ahora, ¿quién autoriza esos traslados? ¿Quién autoriza esos traslados? ¿Cuál es el nivel de control que se tiene en esos presos? ¿Cuál es la ficha de seguimiento que se tiene con esos reclusos? La dirección de prisiones. Roberto, pero es que él no tiene, el que dice que no tiene, pero que si él dice que Álvaro, el que dice que no tiene conocimiento de lo que pasa ahí, él es el responsable de todo eso que tú estás diciendo. Pero es que él podrá decir que lo que yo estoy planteando de lo que él dice, mija. O sea, independientemente de que él sea responsable, porque todo el mundo sabemos que él, como director del sistema penitenciario, es responsable. Pero yo tengo que partir de lo que él dice. Es que él dice que él no tiene control de esa cárcel, y esa cárcel o ese local, para no decirle cárcel, no está dentro del sistema penitenciario. Tú te buscas en Google cuáles son las cárceles que tienen preventiva y de penitenciaría, y esa no está. Ese es el punto, eso no está como cárcel. Y encima de que no está como cárcel, él dice que él no tiene control. Ahora yo pregunto, ¿qué poder tan grande o qué poder fático tan grande tiene la capacidad de ordenar, de trasladar un recluso de un lugar a otro? ¿Y cómo lo hacen si eso no existe como cárcel? No existe, sencillamente, porque tú me dices a mí, bueno, la carcelita está dentro del sistema penitenciario de la República Dominicana. ¿Quién le da almuerzo a esos presos? Porque probablemente esos 150 presos estén dentro del presupuesto de los almuerzos que se le dan. Le están dando almuerzo, comida, desayuno, cena. Le llegan ahí las cosas que tienen que llegar a esos presos. ¿Por qué lo sacan? ¿Cuál es el motivo del traslado de un punto a otro? Pero peor aún, aquí hubo un recluso que le diagnosticaron cáncer. Un patólogo le diagnosticó cáncer. Se levantó una acta de defunción. Lo enterraron. ¿O enterraron algo? No se sabe. No, a él lo enterraron porque hasta ahora no aparece ni siquiera en los centros de espiritistas. Pero ni enterrado tampoco, o sea que... Y mira qué fácil se diluyó. Ahora, ¿qué me garantiza a mí de que ese traslado que se hace de una penitenciaría o de una cárcel que está dentro del sistema a una cárcel que no está dentro del sistema, tú no puedes agarrar en un momento determinado, establecer un nivel de... Todo puede pasar. De planificar cualquier escape de cualquier individuo que sea altamente peligroso para la sociedad dominicana. O ejecución extrajudicial. Porque lo más fácil es tú agarrar y decir, aquí me entró José Luis a la carcelita. Y buscamos a un indigente en la calle y le ponemos el nombre de José Luis. Y ahí agarramos y sustituimos a José Luis por un indigente en la calle y resulta que José Luis sale con el nombre del indigente y el indigente se queda con el nombre de José Luis y hay un robo de identidad. Porque eso no existe, porque eso está de manera ilegal. Exacto. Porque no está dentro del sistema, porque no hay control. Y eso es una vergüenza, y por eso hablo del Estado democrático, social y de derecho, entre otras cosas. Y yo quiero insistir en eso, porque nosotros tenemos que comenzar a educar a nuestra Policía Nacional, a educar a los procuradores de corte, a la Procuraduría General, a los jueces, educar a los periodistas, a los abogados. Nosotros tenemos que comenzar a aprender de nuevo en que tenemos una Constitución de la República, que esa Constitución de la República representa un mandato constitucional y que tenemos obligatoriamente como sociedad que comenzar
a sembrar los cimientos para que nosotros podamos tener una sociedad en el futuro mucho más desarrollada, más democrática, más inclusiva y con menos barbaridades como estas. Llévatelo, Cundo.